Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Gracias a todos los asistentes, a los medios de comunicación que nos acompañan y especialmente a las empresas patrocinadoras que hacen posible que hoy estemos celebrando este primer foro de Next International Business School. Empresas como Eurona o como el grupo hotelero Lopesan. Un cordial saludo a los compañeros del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos que nos brindan la oportunidad de tener esta magnífica sede como sede académica de Next y para celebrar estos eventos. Soy José Lominchar, director general de Next. Tengo la oportunidad de inaugurar este primer foro de Next. El objetivo es tener un ciclo de encuentros durante el presente curso académico en el que contaremos con algunas de las figuras de mayor reconocimiento, mayor proyección, tanto a nivel nacional como internacional, en algunas áreas de especial interés, la economía, la política o las tecnologías, las nuevas tecnologías especialmente. Intentaremos que las ideas y los conceptos que traigamos a este foro de debate tengan un especial valor diferencial, buscando siempre trabajar desde el concepto de la anticipación, que es la seña de identidad de esta institución y de las empresas patrocinadoras. Intentaremos que el contenido y el formato tenga una visión especialmente innovadora. Estamos convencidos, deseamos que será de especial interés para todos ustedes y esperamos poder contar en las siguientes ocasiones con su presencia. No quisiera demorarme más, quisiera presentarles a los verdaderos protagonistas que son nuestros invitados. Con todos ustedes, don Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, y don Manuel Campo Vidal, presidente de Next International Business School. Vamos aquí. Buenos días. ¿Vamos asiento? Muy buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias al Colegio de Caminos que alberga nuestra escuela en las aulas que tenemos aquí. Y a todos ustedes por haber acudido a esta primera edición del foro Next. Muchas gracias, Albert. Nos das la oportunidad de inaugurar este foro con una situación verdaderamente privilegiada, porque supongo que es consciente Albert Rivera de que es uno de los hombres más buscados de España. Y si no, no habría 47 periodistas acreditados esta mañana aquí, colegas a los que agradecemos mucho su participación. Esta es una escuela de innovación, lo decía ahora el director general, lo decía José Lominchar, y vamos a tratar de que nuestro formato sea también de innovación. Hubiéramos podido hacerlo clásico, hubiéramos podido hacer una conferencia típica y después las preguntas del público. Mantendremos las preguntas del público porque queremos que los invitados, los periodistas, los profesores, por supuesto los alumnos, puedan introducirnos las preguntas que crean conveniente a nuestro invitado. Pero él ha aceptado, en aras de la innovación, que en vez de una conferencia inicial sea una entrevista inicial. Yo soy consciente de que no estamos exactamente ante un medio de comunicación, los medios de comunicación están aquí, formularán también sus preguntas, pero hay algunos asuntos que nos interesan especialmente, como es lógico, no solo como periodistas, nos interesan como ciudadanos y nos interesan como personas que estamos en una escuela de negocios tratando de encontrar aquellos huecos nuevos que necesita la industria para crecer y aquellos sectores que necesitan nuestras empresas en formación. Y sabemos todos que dentro de unos 15 años aproximadamente, el 65%, eso es lo que dicen las estadísticas de Naciones Unidas, de las carreras que se están estudiando o han quedado obsoletas o necesitarán otras. Por eso es necesario que estemos en un permanente crecimiento. Así que, Albert Rivera, muchísimas gracias por venir y gracias, desde luego, por aceptar esta innovación. Gracias a vosotros. Yo quería preguntarle, ante todo, una cuestión que me parece importante. ¿Qué tenemos derecho a esperar los ciudadanos españoles en las próximas semanas o en los próximos meses? Porque después de un año de bloqueo político, después de un desbloqueo político que ha sido traumático, desde luego, para muchas trayectorias políticas, para algunas siglas, se han resentido también incluso medios de comunicación, pero al final estamos esperando algo. Y no sé, usted en sus conversaciones con el presidente del Gobierno
y como socio fundamental para lograr la investidura, cosa que como ciudadanos pues le tenemos que agradecer a usted y a quienes lo hicieron posible. ¿Qué tenemos derecho a esperar? ¿Qué puede pasar en las próximas semanas en concreto? Bueno, yo creo que tenemos derecho a pedirle al Gobierno que se ponga en marcha y que lleve a cabo las reformas que este país no ha cometido en los últimos 35 años. Las naciones, como las empresas, las familias, necesitan cuidarse y necesitan renovarse. Y España, después de 40 años de éxito, porque ha sido un éxito sin duda desde la transición hacia aquí, es verdad que no nos podemos dormir en los laureles. En el ámbito educativo, ayer salían datos de Bruselas, estamos a la cola de la Unión Europea en fracaso escolar y en abandono escolar. En el ámbito laboral, lideramos la precariedad laboral junto a Polonia. En el ámbito del paro, lideramos el paro junto a Grecia. Y algunos dicen que todo va bien. Yo creo que España tiene mucho recorrido para mejorar y al Gobierno, los españoles, y yo en particular y en mi equipo, lo que le vamos a pedir es simplemente que cumpla a lo que se ha comprometido. Si el Gobierno cumple las 150 exigencias de Ciudadanos, que para poneros un ejemplo es reformar la ley de autónomos después de 40 años, es reformar la Constitución, es acabar con los aforamientos. Estamos hablando de reformar el mercado laboral, de un pacto nacional por la educación. O sea, no son 150 reformas cualquiera, son temas muy gordos y muy importantes. Si el Gobierno cumple, esta legislatura va a ser muy útil para los españoles porque puede cambiar más cosas en unos meses o unos años que en 40 años. Ahora bien, si el Gobierno hace lo mismo que los últimos 4 años, con mayoría absoluta, y es ignorar a la Cámara, ignorar los cambios que la sociedad española necesita e ignorar el futuro, porque al final estamos hablando de prepararnos para el futuro, pues entonces puede ser una legislatura corta y mala, ¿no? Entonces, estamos en manos, en definitiva, de la actitud de ese nuevo Gobierno. Yo confío, no porque crean en ello, sino por necesidad, que van a tener que entenderse con nosotros y seguramente con el Partido Socialista o con Podemos, incluso para algunos temas de Estado. Y no tengo por qué pensar que este Gobierno ha puesto esto en marcha para tocar el botón y acabar con la legislatura. Yo creo que este Gobierno ha puesto esto en marcha para gobernar 4 años y nosotros nos hemos comprometido a una serie de exigencias que, si el Gobierno las lleva a cabo, pues estaremos cumpliendo un objetivo desde la oposición. Déjeme decirlo en unidades de pancartas. Usted sacó las pancartas cuando en el debate de investidura dijo: esta es mi pancarta. Por cierto, le dijo al señor Iglesias que ese es el recibo de los autónomos. Esta es mi pancarta, la factura de los libros escolares, de los libros de texto. Esta es mi pancarta frente a pancartas en general. Dígamelo en términos de pancarta cuando yo le pregunto ¿qué tenemos derecho a esperar? ¿Cuál de esas pancartas se puede convertir en una línea en el Boletín Oficial del Estado para que lo sepan los autónomos o quien sea? Bueno, hay 150 pancartas para entendernos. Vamos a no ellas, las voy a explicar todas, ellas. pero por ejemplo, viene el debate de presupuestos, ¿no? Y todo el mundo está pendiente de esos presupuestos que hay que, por un lado, explicarle a Bruselas en ese borrador que hay que enviar en 3-4 semanas y, por otro lado, en qué cambios va a suponer a los españoles. ¿Cuál es la posición nuestra? Si España crece al 3% del PIB, cosa que no crece en ningún país de Europa, y es verdad que está bajando el paro, aunque no con la calidad que nosotros querríamos, pero está bajando, lo que no podemos decirle a los españoles es que vienen otros presupuestos de recortes y de subida de IRPF y de IVA. Eso sería profundamente injusto. Por tanto, ¿nosotros qué vamos a pelear? Vamos a pelear que en esos presupuestos se cumpla el acuerdo de investidura. Voy a poner 3 ejemplos de los 150. 3. Uno, y además hoy seguramente no puedo avanzar mucho más, pero tengo una rueda de prensa y una presentación también en el registro del Congreso hoy mismo para hablar precisamente de una buena noticia para los autónomos. Vamos a decirlo así. Una buena noticia para los autónomos, porque uno de los primeros pactos que se ha acordado es precisamente abordar la reforma integral de los autónomos para que puedan tener más flexibilidad, para que los que no puedan llegar a final de mes puedan, en definitiva, poder seguir con su empleo y con su trabajo generando empleo, para facilitar la vida, en definitiva, de muchos autónomos que lo han pasado muy mal, ¿no? Esa es una pancarta. Esa es una pancarta. Otra pancarta: padres y madres que nos estén escuchando. En este país, los padres y las madres tienen muchos menos derechos que muchos padres y madres en el resto de Europa. Aquí son 4 meses el permiso de maternidad y además no es igualitario, es decir, el padre y la madre no tienen los mismos derechos. Pues va a haber buenas noticias también en los presupuestos. Queremos incorporar precisamente igualar la baja por maternidad y paternidad e incrementarla en el primer año 4 semanas y después hasta 26 semanas de las 18 que tenemos. Estos son pancartas, estos son hechos, estos son cosas que van a notar los españoles en su bolsillo o en su vida. Más cosas que vamos a pedir, por ejemplo, educación.
para nosotros es fundamental que con el fracaso escolar que tenemos y el abandono escolar, el PP que gobierna deje de tener la tentación de hacer una ley del PP y el PSOE una ley del PSOE. Es el momento de hacer una ley de España, una ley educativa para 20 o 30 años en un pacto nacional que también pueda avanzar, que se ha presentado ya en el registro, además con el PSOE lo hemos hecho, por tanto hay transversalidad en este acuerdo y el PP parece que está de acuerdo también. Se va a crear el Pacto Nacional por la Educación. Eso no ha existido nunca en la democracia española, porque siempre ha sido la ley del PP o la ley del PSOE, y por eso estamos así. 6 veces en 30 años. Sí, creo que 6 o 7, y con un fracaso evidente, ¿no? Yo creo que esta legislatura, para resumir y no explicar las 150 reformas, se va a dirimir entre reformistas e inmovilistas. Los que quieren abordar los debates sin complejos, sin apriorismos, desde un punto de vista moderno y europeo, o los que quieren decir que todo va bien. Yo escucho a sindicatos y patronal a veces y a partidos políticos hablar del mercado laboral y parece que no tenemos paro y que además son una calidad en el empleo tremenda. Oiga, la media de un contrato en España dura 1 mes y medio, la media. Y el coste de despido, tanto que se habla a veces teórico, realmente son de 13 días de media. ¿Por qué? Porque el 93% de contratos son temporales. Para que la media sea de 1 mes y medio, quiere decir que tiene que haber contratos de 1 semana y hasta de 1 día. Sí. Y muchos. Y tiene sentido, en un país como el nuestro, de servicios también, que pueda haber una causa de temporalidad. Es decir, yo entiendo que hay contratos de obra y servicio de 1 semana, de 15 días. Lo que no tiene sentido es el fraude o la injusticia de encadenar contratos temporales para no hacer fijo a alguien en una plantilla. Europa nos acaba de dar una colleja, literalmente, diciendo que se acabó, que a los mismos trabajadores en la misma plantilla, haciendo el mismo trabajo, tienen que tener los mismos derechos. Y punto. Y desde que entras, nosotros planteamos un contrato único que cuando entres lo firmes y ya te olvides. Y seas un trabajador indefinido y solo puede haber causa de temporalidad, pues si hay un contrato realmente con una causa detrás. Oiga, usted le contrato 7 días para hacer una labor o 15 días para sustituir a una persona. Pero tú no puedes tener a media España en la precariedad. Y hoy en día media España está sufriendo porque no puede pedir una hipoteca, porque no puede planificar su vida, porque no puede planificar ni siquiera tener hijos, muchos jóvenes, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que en mi país la gente no esté colgada de un hilo por contratos temporales. Además, es que no funciona porque los que tenéis empresas sabéis que si queréis formar a trabajadores en la empresa e invertir un dinero, lo que queréis es que esos trabajadores duren y estén en vuestra empresa y estén cómodos. Es decir, al final el trabajador y el empresario no son enemigos, a mi juicio, son parte de un ecosistema económico y laboral que si funciona le va bien a todo el mundo, ¿no? Así que yo, la dicotomía trabajador-empresario creo que en el siglo XXI no es real, porque muchos empresarios trabajan mucho también y muchos trabajadores también quieren ser empresarios y quieren participar de los beneficios de una empresa. Y yo lo que planteo es un modelo laboral que se parezca al de Dinamarca, por ejemplo. Ya tiene un 5 o un 6% de paro. ¿Por qué? Porque hay flexibilidad, porque hay formación, porque no hay temporalidad. Entonces yo creo que decir que todo va bien, pues no es cierto. El mercado laboral español ha fracasado y la educación ha fracasado, por ejemplo. Yo creo que ahí hay que decirlo. Bien, usted dice el eje de esta legislatura va a ser efectivamente esa tensión entre inmovilistas y reformistas. Déjeme ir al viejo lenguaje de la transición. ¿Y los rupturistas dónde quedan? Porque también habría posibilidades y también hay quien lo pretende. Bueno, esa es una pregunta importante, ¿no? Hablando en plata, tenemos que saber si Podemos se suma a la vía reformista, si empuja para convencer a PP y a PSOE de cambios como estos que estamos hablando, o Podemos es rupturista, o incluso si Podemos es inmovilista. Voy a poner un ejemplo. Podemos es de los que dice que en la educación no hay que tocar nada, ni en las universidades tampoco hay que tocar nada, básicamente porque todos han estado allí en la Universidad Complutense, pero y también dice que en el mercado laboral no hay que tocar nada. Bueno, pues al final se parece mucho el discurso del PP y Podemos en el mercado laboral y en la educación, porque son profundamente inmovilistas. No quieren modernizar nuestro sistema educativo, nuestro sistema laboral. Es decir, vamos a ver viejos, o en este caso extraños compañeros de cama o de política, porque vamos a ver que cada uno desde sus dogmas ideológicos impide la modernización de nuestro sistema. No estoy aquí para un debate, pero Podemos no dice lo mismo que el PP, a efectos laborales. Bueno, no, en el modelo sí. Lo que dice es que tienen que ser más días de despidos o menos, pero nadie plantea cómo acabar con la precariedad como nosotros con un contrato único, como en Dinamarca. Es decir, sí que se parecen. Y en educación hacen una dicotomía entre público y privado, cuando el problema de España no es público-privado. El problema es de calidad en la educación. El problema de España no es la escuela concertada, como dice Podemos. No es un problema. La escuela concertada complementa la oferta pública y además allí donde no llega lo público directamente, la administración pública concierta con
con servicios públicos, en este caso de educación o de sanidad, o para trabajar para ayudar a los dependientes, ¿no? Con lo cual, en el fondo, en el modelo, en la enmienda de totalidad del modelo, sí que se parecen los rupturistas y los inmovilistas, porque tienen viejos dogmas que no les permite o no nos permite como país avanzar. Yo lo que voy a reivindicar a esta legislatura es que nos quitemos los dogmas de encima, que nos quitemos de encima los viejos tics y empecemos a pensar en un mundo globalizado qué soluciones necesita España. Lo hablaremos seguramente también, estamos viendo en Estados Unidos o en Europa. La dicotomía de hoy ya no es izquierda-derecha. La dicotomía de hoy es inmovilismo, populismo o reformismo. Eso es lo que hay que escoger. Trudeau en Canadá ha escogido reformismo. No ha escogido populismo como Trump o como Le Pen o como Podemos, ¿no? Ha escogido reformismo. Obama no escogió inmovilismo. Obama movilizó a buena parte de la sociedad americana y ha tenido resultados económicos después de una crisis muy dura relativamente buenos, pero porque ha optado por el reformismo, no por el inmovilismo. Entonces, hay que ver si esa tercera vía se hace fuerte en Europa, y yo creo que Ciudadanos es un exponente de eso en España, o si se hace fuerte el populismo y el inmovilismo. Yo no quiero que la sociedad española tenga que escoger entre inmovilismo y populismo. Quiero dar una opción, ¿no? Déjeme preguntar ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque el Estado, sabemos todos que ha recaudado menos, por lo menos lo que sabemos en lo que va de año, respecto al año anterior, y así sucesivamente. Tenemos el problema de las pensiones, etcétera, etcétera, pero ¿el dinero de dónde va a salir? Bueno, hay que decir que los datos económicos permiten hacer todo esto que estamos hablando, porque en el acuerdo de investidura hay una tabla de ingresos y gastos. Nosotros no somos Podemos, nosotros no proponemos gastos que no se pueden pagar, proponemos unos gastos sociales, complemento salarial, maternidad, libros de texto en la escuela, en fin, las diferentes reformas autónomos, pero con una tabla al lado de ingresos. Por ejemplo, en el impuesto a sociedades, la mayoría de empresarios que nos escuchen pagan religiosamente un 25% de impuestos. Pero en España, con la crisis, ha habido una serie de privilegios y exenciones para unas pocas empresas que no tributan. O sea, tributan un 4 o un 5% de facto. Nosotros lo que queremos es que todas las empresas tributen igual. ¿Por qué tiene que haber empresas que no tributan y otras que tienen que hacer y sudar para pagar un 25% de tipo marginal? Pues nosotros lo que planteamos es quitemos los agujeros negros, las exenciones, que benefician a 10 o 12 empresas, no más, pero recaudaríamos mucho más. Y voy a poner un ejemplo en datos. En 2007 España recaudaba, creciendo, creo que estamos un 2, un 3% entonces, recaudamos 40.000 millones de sociedades, 40.000 millones. El último dato que conocemos, el Gobierno había planificado, creo que eran 25.000 y había recaudado 15.000. Hay un agujero negro. O sea, hay un espacio ahí de unas pocas sociedades que en España prácticamente no tributan. Y ese debate lo estamos teniendo en Europa. Ha pasado con la comisaria europea, por cierto, que es liberal, que a Google le ha dicho en Irlanda, oye, tienes que tributar, tienes que pagar impuestos, ¿no? Así que a mí me parece que hay que ser valiente y no podemos meterle la mano en el bolsillo a la clase media. No podemos subir el IRPF por no abordar la reforma de sociedades o por no perseguir la amnistía fiscal. ¿Cómo le explicamos a los españoles que a los que han defraudado a Hacienda les hacemos pagar el 3% y a los españoles de media les haces pagar un 20, un 30 o un 40 de IRPF? No tiene sentido. Perdone, lo de la amnistía fiscal para ustedes, que han sustentado la investidura, ¿es una cuestión cerrada o la piensan reabrir? No, al revés. Lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir. El 30 de noviembre vencen los 4 años, si no recuerdo mal, desde la Ley de Regularización Fiscal, la Ley de Amnistía que conoce todo el mundo. La Ley de Amnistía exigía un 10% del dinero del pago a los defraudadores. A mí me parecía inmoral, porque el señor que paga un IRPF del 25 o del 30 o de sociedades un 25, que le digan que Bárcenas, Pujol, Rato y compañía van a pagar un 10% de sus impuestos defraudados, eso es inmoral. Pero ya está hecho. Y yo lo único que le pido al Gobierno es que cumpla el 10%. ¿No lo ha cumplido? No, han pagado el 3%. El 3%. Entonces, claro, ¿tiene sentido que le pidamos a los españoles un esfuerzo fiscal al que cumple mientras le perdonamos a estos señores, ya no que paguen el 30 o el 40, que paguen el 10? Nosotros lo que le hemos pedido al Gobierno, y es un compromiso del acuerdo, es que antes del 30 de noviembre el Ministerio de Hacienda se dirija a todos estos señores y paralice la prescripción. Con una simple carta del Ministerio paraliza la prescripción y tendrían 18 meses para recaudar ese dinero. Me parece que cualquier español que pague impuestos se merece un respeto. Y no es una cuestión solo económica, es moral. Es decir, oiga, a los que han hecho un esfuerzo, este Gobierno y este Parlamento les va a devolver el esfuerzo. Y a los que no han pagado, no les haremos pagar el 40% porque ya no se puede, pero que paguen el 10% por lo menos. O sea, que la amnistía fiscal yo creo que se va a cumplir. Confío que el Gobierno cumpla su compromiso, porque estoy convencido, ya no de votantes de Ciudadanos, hasta de votantes del PP, estoy convencido que nadie soportaría una subida de impuestos mientras estos señores no pagan sus impuestos, ¿no?
déjeme que, como esa es una pancarta, volviendo a las pancartas muy gorda, déjeme que lo precise. Si entiendo bien, 30 de noviembre, es decir, hoy es día 8, faltan 22 días. ¿Usted está pidiendo que el señor Montoro haga una carta para decirle no ha prescrito su exención o esa rebaja del 10% al 3%? ¿Espera esa carta antes del 30 de noviembre? Sí, con esa exigencia, con esa carta del señor Montoro o del Gobierno, de quien sea, a mí me da igual, pero en todo caso que la Administración Pública le reclame a los señores que no han pagado ni siquiera lo que decía la amnistía fiscal, que era un 10, con eso paralizamos la prescripción y entonces la Administración tiene 18 meses, si no recuerdo mal, para recaudar el dinero. ¿Cuánto recaudarán? Miren, hay expertos que dicen que hasta 2.800 millones. Pues poca broma, la mitad de lo que nos pide Bruselas ahora mismo. El Gobierno es más prudente y dice que son 1.000 millones. Me da igual, 1.000 millones o 2.800. Pero con eso a lo mejor no tenemos que subir el IRPF o a lo mejor no hay que subir otros impuestos. Me parece que es de justicia y sería un mensaje a la clase media española de reconocimiento, ¿no? Decir, oiga, esto no se hizo bien, pero por lo menos vamos a recaudar y ese es un giro que le pedimos al Gobierno. Yo espero que el presidente Rajoy cumpla su palabra y lo que ha dicho en ese acuerdo y que antes del 30 de noviembre esa carta o ese escrito, como quieran hacerlo, salga y paremos la prescripción de la amnistía fiscal. Ojalá sea así, pero déjeme hacer de abogado del diablo. ¿Y si el Gobierno se comporta con el freno de mano puesto, como hemos visto en la otra legislatura, dónde queda todo el esfuerzo y todo el riesgo? Porque apoyar al Gobierno en estas circunstancias evidentemente es un riesgo. Bueno, aquí quien no arriesga no gana y tú lo que no puedes estar en política es pensando que esto es un contrato mercantil, esto es política y aquí no hay nadie que te diga la cláusula tal va al artículo tal y si no va al juzgado. No, no, esto es política y hay mecanismos políticos para apretar, para presionar o para hacer cumplir un acuerdo y nosotros no tenemos por qué ponernos la venda antes de la herida. Sería profundamente irresponsable que yo dijera hoy lo que haremos si el Gobierno no cumple sus acuerdos, porque entonces sería, no creo que fuera bueno para España. Yo prefiero pensar que va a cumplir y sobre todo trabajar de la mano para que esas reformas se lleven a cabo. Si eso pasara, pues evidentemente se tiene que plantear uno qué gobierno tiene, pero al primero que defraudaría si hiciera eso gobierno no es a Ciudadanos con mayúsculas, al partido, sería a los ciudadanos españoles, a sus propios votantes, que les estaría diciendo una cosa y haciendo la contraria, ¿no? Con lo cual yo estoy confiado de que el Gobierno va a cumplir, básicamente porque ya no tiene mayoría absoluta. Si tuviera mayoría absoluta, me parece que no tendría muchas ganas de hacer algunas de estas cosas, pero los españoles han sido sabios y nos han dicho a los nuevos que no gobernamos pero que tenemos un papel importante y a los viejos partidos les ha dicho al PP que gobiernas pero ya no puedes hacer lo que te dé la gana. Yo creo que es un poco el equilibrio que los españoles nos han dado. Una última cuestión sobre este tema. Para conseguir esas pancartas, para conseguir esos hechos, para hacer esa presión, podrían haber pasado a la ejecución. ¿No hubiera sido mejor que ustedes, por ejemplo, hubieran aceptado un par de carteras, me imagino? Energía, turismo, que es muy importante, y agenda digital. Ahí hubieran tenido un ministro que hubiera puesto en marcha los decretos oportunos o las propuestas de ley necesarias para que eso fuera una realidad. La verdad que ha sido una pena que el PP no se renueve, ¿no? Y que apueste por el continuismo y por Rajoy como única baza, ¿no? Nosotros dijimos que si el PP se renovaba y el PSOE apoyaba un gobierno, digamos, de consenso, nosotros estamos dispuestos hasta entrar en el Ejecutivo, porque efectivamente nuestro objetivo, que nadie se equivoque, es gobernar España y ejecutarlo en primera persona y no pedírselo a otros, mucho más fácil, efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que el PP lo fió todo al continuismo de Rajoy y lo hemos visto no con el nuevo gobierno, casi con la crisis de gobierno, porque no ha sido un nuevo gobierno, es una especie de renovación del continuista, ¿no? Entonces, a mí entrar en un gobierno para que haga equilibrios el PP internos entre Cospedal, Soraya y Sáenz de Santa María, pues como entenderá, no es mi objetivo. Es un gobierno hecho por el presidente de gobierno a su imagen y semejanza como él ha creído conveniente y nosotros desde la oposición lo controlaremos y le exigiremos cambios. En un futuro, yo creo que en un futuro España, si hay renovación en los viejos partidos y los nuevos partidos ganamos esa experiencia, yo creo que en España en un futuro puede haber gobiernos de coalición, es decir, gobiernos a la europea, gobiernos con 2 partidos o 3 partidos, yo creo que 2 es mejor que 3, más fácil, pero en todo caso en Europa 21 de los 28 países europeos se gobiernan en coalición y con gobiernos en minoría. O sea, que no nos asustemos. Dinamarca lleva 100 años sin mayoría absoluta, 100, y tiene un 5% de paro, la mejor tasa, o la más baja de fracaso escolar y el país con menos corrupción de Europa. O sea, no nos asustemos de las mayorías simples, ni de los pactos, ni de los acuerdos, porque es sano para la democracia que un gobierno no pueda hacer lo que le dé la gana y que el Ejecutivo y el Legislativo tengan contrapoder y contrapeso, como el judicial. O sea, que yo creo en eso no solo no me da miedo, sino lo veo como una oportunidad. ¿Qué es lo que le ha gustado más del Gobierno y qué es lo que le ha gustado menos?
Lo que me ha gustado más del Gobierno. Hombre, teniendo en cuenta que no participo del Gobierno y que además no hemos participado de la confección del Gobierno, sí que es verdad que hay, creo que son 6 carteras finalmente, la mitad prácticamente del Gobierno, que es nuevo o son personas nuevas. Bueno, pues para una nueva etapa me parece que la mitad del Gobierno sea nuevo es lo mínimo que se le puede exigir. Así que, bueno, cierta renovación continuista, pero una parte de renovación. Lo que menos, que sigo viendo un Gobierno confeccionado para pensar en los equilibrios del Partido Popular. Y con todos los respetos, a los españoles nos importa muy poco cómo se equilibran o se controlan entre sí los miembros del Partido Popular. A mí me da igual quién tenga el CNI y cómo se controlan o no los ministerios entre sí. Y me parece que este Gobierno, vaya, no creo que lo diga yo solo, lo han dicho muchos analistas, tiene una parte más digamos, de equilibrio interno del Partido Popular que realmente de retos para el país, ¿no? Entonces yo creo que se ha confeccionado un Gobierno en parte pensando más en el partido que en España, en el país. Y bueno, por eso es otro de los motivos por el que creemos que es mejor estar fuera si no hay realmente una voluntad reformista e innovadora, ¿no? Déjeme hablar de Cataluña citando a un vasco. Aitor Esteban decía en el debate de investidura: señor Rajoy, usted no hace política, usted nos envía un batallón de abogados del Estado. Tengo la impresión que en este nuevo Gobierno se le encarga esto a la vicepresidenta del Gobierno, la señora Soraya Sáez de Santamaría, que, por cierto, es abogada del Estado, y yo no sé si usted percibe que estamos o en el batallón de juristas o en la voluntad de hacer política con respecto a Cataluña. Mire, yo soy jurista de profesión y demócrata. Y con esto quiero decir que la ley no es política, es una premisa básica de un demócrata. Por tanto, ningún Gobierno creo que pueda poner en cuestión la legalidad democrática. Así que, por un lado, todos los demócratas deberíamos defender que se cumplan las leyes en España, seas del partido que seas, tengas la ideología que tengas, y en eso estaremos siempre a pies juntillas con el Gobierno y con la mayoría democrática de este país. Ahora bien, la pregunta es, además de hacer cumplir la ley, que es una premisa democrática, prepartidista, podemos decir así, ¿hay alguna hoja de ruta de reformas de España que además puedan seducir a una parte de catalanes? Yo creo que sí. ¿Se han hecho? Yo creo que no. Y yo creo que es el momento de hacerlo. Yo le pongo 3 líneas de actuación. La reforma de la Ley de Financiación Autonómica. Tenemos que reformar la Ley de Financiación Autonómica ya. De hecho, en el compromiso dice que el primer mes de legislatura se pondrá en marcha una comisión de trabajo para reformar la Ley de Financiación. Ustedes saben que es una parte importante de la financiación de los servicios públicos autonómicos. Y no es solo Cataluña, es que en Madrid, en Valencia, en Baleares, en otras comunidades también quieren que eso se reforme. Y además la ley dice que hace 2 años que se debería haber reformado, con lo cual el PP ha incumplido con mayoría absoluta ese mandato. Pues bueno, vamos a hablar de eso. Esos son temas tangibles, no de identidad, ni de banderas, ni de sentimientos. Los sentimientos no se legislan. Uno siente lo que quiere. Uno no legisla la lengua que habla en su casa. Cada uno habla lo que le da la gana. Ahora, ¿cuánto cuesta una cama de hospital en Cataluña o en Aragón o en Madrid? Eso sí que tenemos que negociarlo. Y eso es lo que Ciudadanos propone. Hablemos de eso. Otro ejemplo. Reforma constitucional. Nosotros hemos arrancado el PP el compromiso de estudiar una actualización de la Constitución, una reforma de la Constitución. El PP no quería, como todo el mundo sabe, y el PSOE también quiere. Por tanto, hay un espacio común, PP, PSOE, Ciudadanos, que tiene 2/3 de la Cámara o más para poder acometer algunas reformas. Nosotros queremos acometer esas reformas. Listados de competencias autonómicos y del Estado. También queremos saber los principios básicos de la financiación autonómica, a suprimir los aforamientos, reformar el Senado. Todos esos temas se pueden acometer con la mayoría que tenemos ahora mismo en torno a esos temas, ¿no? Yo creo que esa reforma constitucional también a muchos catalanes les hace partícipes de una nueva etapa, ¿no? Como participó Roca Junyent o Soletura y fueron padres de la Constitución. ¿Por qué no lo vamos a hacer los catalanes que queremos bien para España, ¿no? Y finalmente, infraestructuras. Pongo el ejemplo del corredor mediterráneo porque seguramente es el más significativo. El ferroviario. Es ferroviario, para quien no lo conozca, es un corredor que une, en definitiva, a Europa con el puerto hasta Algeciras y con todo el norte de África y también el levante español. Una infraestructura fundamental para nuestras empresas, que son exportadoras, sobre todo en el levante, Cataluña, Murcia, Valencia. Bueno, pues esa infraestructura no se está haciendo y esa infraestructura es muy necesaria para la competitividad de las empresas del levante español. Eso no es una reivindicación independentista, eso lo quiero yo, que no soy independentista ni sospechoso de serlo, y lo quieren muchos españoles para el bien de sus empresas y de su empleo. De esos temas hay que hablar con Cataluña y con la Generalitat, no de identidades, ni de independencia, ni de referéndums. Y yo lo que le propongo al Gobierno, y lo que ayudaré en lo que pueda, es a que el Gobierno plantee una hoja de ruta de debate político con las comunidades autónomas en general, con todas, pero también incorporar a Cataluña a esa mesa de trabajo, pues de la LOFCA, de la reforma constitucional o de las infraestructuras.
Bien, déjeme que le cuente una pequeña historia absolutamente real que me contaba un amigo mío médico el otro día. 4, muchos más, médicos españoles en Buenos Aires viendo, cada uno en su habitación, el debate de investidura, y al día siguiente en el desayuno uno dijo, el discurso que me ha gustado más es el de Albert Rivera. El otro médico dijo, a mí también y a mí también. Eran 4. Y mi amigo preguntó, ¿tú le has votado? No. ¿Tú? No. ¿Tú? No. Y mi amigo dijo, pues yo tampoco. Entonces, aquí tenemos una situación en la que me recuerda cuando Suárez decía, me aplauden mucho, pero me votan poco. Quiero menos aplausos y quiero menos votos. De esta satisfacción que parece que usted encuentra en un sector, y fíjese qué perfiles, ¿no?, en estos médicos, no se da el paso. ¿Dónde está la llave para que usted pueda crecer en votos? Pues efectivamente, nosotros acabamos de entrar en el Congreso, que parece que llevamos 30 años, pero acabamos de entrar. Y hemos entrado con 3,5 millones de votos y hemos reconstruido el centro político español. Para mí eso es un hito. En España, desde la transición, el centro político no tenía un espacio de liberales y demócratas juntos en un espacio político. Eso ha sido dificilísimo y además partiendo desde Cataluña, ¿no? Con lo cual, eso es un hito. Pero la pregunta es, ¿qué queremos ser de mayores? Ciudadanos, ¿qué va a ser de mayor? Pues yo quiero ensanchar esa base de voto, que hoy son 3,5 millones. El PSOE ha sacado 5,5, Podemos 5, pero la ley electoral, pues saben que ustedes cómo es. Y nosotros queremos crecer, porque hay gente moderada, tanto en el ala del centro-izquierda como del centro-derecha, que se pueden sumar a ese centro político y hacer un proyecto para la mayoría de españoles. Yo no quiero que Ciudadanos sea simplemente un partido que le pide al gobierno que haga cosas. Quiero que gobierne y, por tanto, hacer las cosas mejor y más rápido. Pero para eso necesitamos más votos. Hay un gap, efectivamente, entre ese 13-14% que nos vota y ese 25-26% que dice que le gustaría que fuera presidente, ¿no? Bueno, pues hay que buscar ese espacio. Yo creo que eso es tiempo, equipo, hacer equipo y sobre todo que la gente conozca el equipo que tenemos detrás, que es un gran equipo desde economistas, juristas a buenos portavoces políticos, y luego demostrarlo. Yo lo veo al revés, por verlo en positivo. Hay 3,5 millones de personas que, sin saber qué labor vamos a hacer, sin conocernos prácticamente, nos ha votado por una ilusión de que ese espacio se consolide. Ahora toca en esta legislatura demostrarle a los españoles que Ciudadanos puede gobernar, que Ciudadanos puede hacer ese trabajo y que además somos gente innovadora, exigente, gente con ilusión, pero también gente seria, porque es importante que además de tener ilusión seas capaz de cuadrar las cuentas, que además de tener ganas de cambiar las cosas no vayas a hacer una barbaridad en el gobierno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ahora tenemos que demostrar. Por tanto, yo creo que el tiempo, si hacemos un buen trabajo, nos puede convertir, si lo hacemos bien, en una opción de gobierno, no una opción ya, digamos, de ilusión o ideológica, sino de gobierno y de partido que compita de tú a tú con el PP o el PSOE. Una última pregunta sobre el asunto de Cataluña. ¿Usted ve que se mueve algo? ¿Se mueve algo en el independentismo? ¿Se mueve algo en el PSC, que terminó su congreso justamente antes de ayer? Yo tengo la sensación que el independentismo está, como dice Inés, arrimada a una bicicleta estática, ¿no?, en la que va dando pedales pero no se mueve. O sea, yo el debate de hacer un referéndum, yo lo llevo viviendo en Cataluña hace 5 años. De hecho, lo intentaron el 9 de noviembre y están imputados en los tribunales porque era ilegal. Y la pregunta es, ¿la gran propuesta del independentismo es volver a hacer lo mismo que el 9 de noviembre? ¿No se han dado cuenta que no hay mayoría social? ¿No se han dado cuenta que el 27 de septiembre hubo más gente que votó a partidos que no eran independentistas que a partidos independentistas? ¿No se han dado cuenta que en generales el independentismo no llega al 40%? Y la pregunta es, ¿van a seguir insistiendo en eso o van a bajar del monte y se van a sentar a hablar de financiación, de constitución, de infraestructuras? Yo lo que pretendo y lo que me gustaría es atraer a esos agentes políticos con los que no comparto ideología, pero sí comparto un espacio, digamos, en la democracia española, y decirles, sentaos en la mesa y hablemos de infraestructuras, hablemos de financiación, hablemos de lo que le importa a los catalanes, que es lo mismo que a un aragonés, a un madrileño o a un valenciano, o sea, los temas que le afectan a su bolsillo. Eso es lo que yo pretendo. ¿Lo conseguiremos? No lo sé, porque veo al independentismo enrocado. La convergencia que conocíamos antes ya no existe. Había una convergencia que tenía 62 escaños, que se convocó elecciones en 2012 para buscar la mayoría absoluta y se quedó en 50 y hoy tiene, creo que, 29 escaños en el Parlamento de Cataluña. Así que a mí me gustaría pensar que el independentismo llegara a un punto que diga, nos hemos equivocado, por aquí no vamos a ningún sitio, vamos a sentarnos en la mesa, a la mesa democrática, a la mesa del Estatuto, a la mesa de la Constitución española, y vamos a hablar de esas cosas. Ahora, hoy por hoy no tengo ningún indicio porque les veo en el monte y siguen en la bicicleta estática. Y a los catalanes que no somos independentistas, además, nos genera un profundo cansancio el tema independentista,
porque es que no se habla de otra cosa. Es que estás en Cataluña y se obvia el tema sanitario, el tema educativo, el tema laboral, se obvia los temas de infraestructuras y el único debate es si estás con o contra la independencia. Y yo creo que no se puede dividir una sociedad en bandos, ¿no? Le decía también el PSC, ¿observa algún progreso, algún avance, algo que se pueda aprovechar o aliarse? Mire, el PSC del 99, con Maragall, creo que sacó 54 escaños y ganó las elecciones a Convergencia por primera vez. Y muchos catalanes, yo me encuentro entre ellos, creíamos que era la única alternativa posible a Convergencia. Es decir, si no gobierna Pujol, la única alternativa es que el PSC creara una alternativa. Y sacó 54 escaños. ¿Y qué hizo? Pues básicamente formar un tripartito con Esquerra Republicana. Claro, es que tú no puedes ser socialista y a la vez independentista. Y yo creo que el PSC tenía 54 escaños, tiene 16. ¿Por qué? Porque no se puede ser socialista y progresista y a la vez independentista. Porque la independencia y la secesión no deja de ser romper la solidaridad, romper la igualdad y romper un país. Con lo cual, yo creo que es incompatible esa ideología, ¿no? Y en ese sentido el PSC ha querido mimetizar el discurso nacionalista y ha acabado siendo irrelevante porque ha querido ser un poquito nacionalista o un poquito menos nacionalista que Convergencia. Ciudadanos, en cambio, empezó con 3, con un discurso nítido y claro, sacamos 9 y hoy tenemos 25, 9 más que el PSC y 14 más que el PP. Y Inés es la jefa de la oposición en Cataluña. Y no nos hemos vendido al discurso independentista, al revés, hemos hecho una alternativa. Entonces, a lo mejor es que en Cataluña hay muchos exvotantes del PSC, pues digo ex porque ya no le votan, que lo que no quieren es ser independentistas, sino tener un proyecto alternativo al nacionalismo, ¿no? Y nosotros les hemos ofrecido eso y, de hecho, Ciudadanos ganó en Hospitalet, Ciudadanos ganó en Nou Barris, Ciudadanos ganó en 10 de los 40 municipios del área metropolitana donde ganaban los socialistas históricamente, porque les ofrecimos un proyecto de igualdad para todos los españoles. Una última cuestión y pasamos a preguntas de las personas que se encuentran aquí. Estamos todos con el aliento contenido porque en unas horas se abren los colegios electorales en Estados Unidos y vamos a tener una dramática madrugada. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Usted cree que si gana Donald Trump, y hay muchas posibilidades de que sea así, se van a relanzar los populismos en todo el mundo y particularmente en Europa, en cualquier versión? Xenófoba, eurófoba, de extrema derecha, de extrema izquierda o de cualquier otra naturaleza. Bueno, primero prudencia, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pasa, pero lo de relanzarse. Yo he visto una encuesta, la última que ha salido de Grecia. Ganó Syriza y Tsipras hace, bueno, en una de las tantas elecciones que han hecho, como nosotros, por cierto. Ganaron hace poco y la última encuesta que he visto está Syriza en un 18 y Nueva Democracia casi un 40. O sea que eso de que cuando ganan los populismos crecen, a veces la gente cuando prueba la receta la aborrece. Entonces yo no tengo tan claro que cuando gana el populismo, y si no pregúntenle a muchos madrileños cuando ven el tráfico o la suciedad que hay en Madrid, si están contentos con Carmena, o en Cataluña que están cerrando terrazas, moratorias a los hoteles y poniendo dificultades a mucha gente. Yo no tengo tan claro que la receta del populismo cuando se prueba genere grandes adeptos, sino yo creo que más bien aborrece mucha gente el populismo. Pero, dicho eso, sí que es verdad que los que, lo decía antes, los que creemos que hay que reformar el sistema, pero no romperlo, tenemos que ser capaces de dar una solución a la clase media. ¿Quién puede votar a Trump, o quién vota a Le Pen, o quién vota a Podemos, o quién vota a Syriza? Pues gente de clase media que también puede compartir clase social, económica, con la inmensa mayoría del resto de votantes de Ciudadanos, del PP o del PSOE. O sea, al final hay una clase media venida a menos por la crisis, los perdedores de la crisis, que como nadie les ha ofrecido soluciones, llega Trump y les dice: vamos a volver a América a ponerla donde merece. Yo estoy contigo, I am with you. Y entonces ves eso y dices: hombre, este tío es el que nos va a sacar de esta, ¿no? No es verdad, porque es populismo, pero suena bien, suena mágico, ¿no? Este tío lo va a conseguir todo en un cuarto de hora. Igual que aquí Podemos, que hacen milagros y en un minuto te explica Pablo Iglesias cómo arreglar la economía española. Pero no lo van a conseguir. Ahora, la vieja política, el establishment, tiene que hacer autocrítica, como que en España igual. Si tú no das soluciones, llega el populismo y ofrece soluciones mágicas. ¿Cuál es el reto? Reformar el sistema sin llegar al populismo. Ofrecerle a la clase media soluciones, hablamos antes de algunas de ellas, de los autónomos, de los padres, de la escuela, del modelo laboral, para que no se tiren al populismo. Pero si la gente no tiene ninguna alternativa, no nos equivoquemos, se tirarán al populismo porque es la única. Así que yo creo que tenemos un reto, los que queremos esa tercera vía, de ofrecer una alternativa, como Obama lo hizo, como Trudeau lo ha hecho, como seguramente Valls, Renzi y otros líderes europeos lo están intentando,
Porque si no hay reformas, si la política del siglo XXI no cambia respecto a los años 70, pues al final muchos jóvenes, mucha gente se va a tirar al populismo. Así que yo soy optimista si somos capaces de crear una alternativa. Ahora, si decimos que todo va bien y que esto es maravilloso y que tú estás equivocado y eres un indignado, pues seguramente al populismo le daremos alas, ¿no? Hay algunas preguntas de medios de comunicación que están ya contestadas porque estaban referidas a las elecciones norteamericanas. Pero nos devuelve a la situación española Gloria Mena de La Sexta cuando dice: según el diario El País, el Partido Popular no quiere negociar en bloque el acuerdo con ustedes. ¿Le parece bien esta fórmula? ¿Cómo, perdón? Lo que dice aquí exactamente. Según El País, el PP no quiere negociar en bloque el acuerdo. ¿Le parece bien esta fórmula? Si no, le pediremos que nos lo aclare Gloria Mena. ¿Está por aquí, Gloria? Sí. Bueno, yo creo que hay dos temas. En los presupuestos, que es urgente, y el acuerdo, que tiene 4 años máximo de vigencia. Con lo cual, en los presupuestos lo que vamos a proponer nosotros es un equipo económico que negocie con el equipo económico del Gobierno, que además hablé con el presidente este fin de semana para que cuanto antes se ponga en marcha. El Gobierno todavía no tiene, parece ser, ese equipo o la máquina en marcha, por decirlo así, pero nosotros sí. Por tanto, le pedimos al Gobierno que cuando esté listo nos avise para negociar los presupuestos. Y otra cosa es el acuerdo de investidura en general. Entonces, a mí la fórmula, la verdad, que sea por ministerios o que sea en una mesa conjunta, me da igual, porque al final tiene que haber coordinación y habrá cosas que estén entrelazadas entre diferentes ministerios, ¿no? Algunas cosas son de carácter económico, además son transversales y afectan a todos los ministerios, a todas las reformas. No tengo ninguna prioridad en eso. Es evidente que si el Gobierno va a sacar una ley, un proyecto de ley, y tiene que negociarlo con Ciudadanos, o Ciudadanos quiere presentar una ley y tiene que negociarlo con el Gobierno, pues tiene que haber básicamente coordinación. O sea, yo creo que el resumen de esta pregunta o de esta respuesta es: nosotros lo que queremos es estar coordinados en las 150 medidas. En lo que no sean esas 150 medidas, pues nosotros y el Gobierno pues tendremos cada uno su posición. Pero en ese nexo común, en esa intersección, que estemos bien engrasados para poder ponerlas en marcha, ¿no? 150 medidas, de las cuales 100 ya estaban de acuerdo los socialistas, según su acuerdo. Entiendo. Sí, eso es clave. Eso es clave porque con 169 escaños no tienes mayoría absoluta y en muchas leyes, sobre todo las leyes orgánicas, necesitas mayoría absoluta sí o sí. Con lo cual necesitaremos la participación directa o indirecta del PSOE para sacar adelante eso. Pero eso es bueno, porque, por ejemplo, en el marco educativo, eso nos asegura la transversalidad del acuerdo. O en el marco laboral, no vamos a reformar el mercado laboral sin contar con el Partido Socialista o incluso con Podemos si se quieren sumar a ese acuerdo. Y para reformar la Constitución lo mismo. Es decir, hay muchas de estas reformas que son muy transversales, o en materia de regeneración democrática, ¿no? Pues es importante que todo el mundo se sume. Así que a mí no me da miedo esta transversalidad. Es verdad que para un partido, digamos, que no tiene miedo a pactar y a llegar a acuerdos con los demás y que está en el centro, es más cómodo. A quien ha generado enemigo enfrente le cuesta más sentarse en la mesa con otro. Claro, el PSOE, por ejemplo, pues supongo que ahora en estos momentos le cuesta mucho, con la crisis que tiene, sentarse en una mesa a hablar con el PP, ¿no? Y con nosotros sí que lo ha hecho en ese acuerdo o en algunas comunidades autónomas. Entonces, Ciudadanos puede ser el espacio común, el partido que consiga sentar en la mesa a los que nunca se han sentado. Y eso también es un logro para tirar adelante el país. Nos ha pedido la palabra el ingeniero Aquilino Antuña, que representa a la empresa patrocinadora de este desayuno, Eurona. Adelante, tiene la palabra. Sí, buenos días. Gracias por estas palabras tan refrescantes y que te llenan tanto de ilusión y piensas en un futuro que puede cambiar en los próximos años. Yo quería conocer su opinión sobre un par de aspectos. Uno es el emprendimiento, ¿no? Eurona es una empresa que surge del emprendimiento de una serie de personas. Yo comencé solo. Y España, los políticos muchas veces hablan de emprendedores, de leyes de emprendedores. Y se han hecho leyes. Yo no he encajado nunca en ninguna. Los emprendedores en España estamos bastante solos, ¿no? Yo siempre me imagino a los grandes iconos del emprendimiento en Estados Unidos, como puede ser Michael Dell o el propio Steve Jobs, revisando esas leyes, ir buscando apoyo aquí en España. Y me imagino al organismo correspondiente preguntándole a Steve Jobs: oye, pero el garaje es tuyo para que lo pongas como garantía o como aval, porque claro, si no, quiero decir, se comparte el éxito. Si las cosas van bien, vamos a medias, pero si fracasas, por lo menos me quedo con el garaje, ¿no? Entonces, hay que cambiar. O sea, apoyar al emprendedor es apoyar el éxito y apoyar el fracaso del emprendedor. Si no,
emprender, a mí a veces me han invitado a hablar de emprendimiento y me dan ganas de decir, no emprendas, este no es el país, ¿no? Y ahí está la creación de empleo. Nosotros hemos creado empleo durante toda la recesión. Es verdad, decenas de puestos de trabajo, no cientos ni miles, pero mientras otros destruían millones. Y nosotros creábamos empleo en el 2008, en el 2009, en el 2010. El crecimiento empresarial es otro tema que hay que echarle un vistazo, ¿no? Cuando logras sobrevivir y no mueres en el intento, te encuentras con que eres una empresa con 80, 90, 100 empleados, casi 300 somos ya Neurona, y tienes que acometer grandes proyectos, pero todavía no eres lo suficientemente grande para encontrar esa financiación. Y el mercado alternativo bursátil, esa cenicienta, ese mercado que en España, que uno se muere de envidia cuando ve el mercado alternativo en Londres con 1000 y pico empresas y en España con 20 y tantas. Pues son concretas las preguntas. Sí, bueno, en primer lugar, por ir a cosas concretas, ¿no? Efectivamente, para poder levantarte no tienes que tener miedo al fracaso. Y nosotros hemos planteado una ley de segunda oportunidad, como hacen países como Francia o Estados Unidos, en la que ayudamos incluso al que se cae para volver a levantarse. Voy a poner 2 ejemplos. Cuando uno fracasa en un intento empresarial, la deuda normalmente que tiene es con los bancos, o con la Seguridad Social o con Hacienda. Nosotros lo que planteamos es que en esa ley de segunda oportunidad se incorpore la negociación, incluso la quita o la negociación extrajudicial con Hacienda y con la Seguridad Social. Si te queda 5.000 euros de pagar de cotizaciones de Seguridad Social y le debes 6.000 euros a Hacienda, como no liberes eso, no puedes pedir ni un crédito, no puedes levantarte, no puedes volver a emprender. Y eso no tiene sentido. En otros países se incorpora Hacienda y Seguridad Social también a la negociación extrajudicial. Eso el PP no lo ha hecho estos 4 años y nosotros hemos pedido en ese acuerdo que se incorpore eso. ¿Por qué? Porque es el principal lastre, es la piedra que te queda cuando te caes, solo falta encima que no te dejen emprender de nuevo. Eso, está entre las 150 sí, de está en el acuerdo pancartas. Y le queremos pues exigir eso, ¿no? Que no solo es una cuestión bancaria, sino también es una cuestión de negociación con la administración pública. Por ejemplo, en la ley de autónomos que hemos presentado también hay compensación de deudas públicas. Es decir, el mayor agente de morosidad de España es la administración pública. Una paradoja, pero es así. O sea, el que menos cumple la ley de morosidad es la administración pública. Y como no tiene código regulador sancionador, pues la administración pública no tiene por qué pagar si no cumple. En cambio, los privados sí que tienen que hacerlo. ¿Qué proponemos en Ciudadanos? Si la administración le debe algo al administrado, te lo puedes compensar. Es decir, si la administración me debe 4.000 euros una factura de un ayuntamiento, de un autónomo, y yo tengo que pagar mi cuota de autónomos de 300 euros cada mes, hasta que no me pagues yo me lo puedo compensar a la hora de ir a tributar. Con lo cual, tú no tienes por qué adelantar el pago de una cosa que te debe un ayuntamiento. Este tipo de cosas parecen chorradas, pero son fundamentales para que no se caigan muchas empresas. Muchas empresas han cerrado con la crisis por el impago indirecto de muchas administraciones públicas, ¿no? Esas son algunas de las cuestiones, no me quiero enrollar mucho más, pero es así. Yo, por poner un ejemplo, que soy hijo también de emprendedores y de autónomos y de gente que se ha caído y se ha vuelto a levantar, me acuerdo cuando era jovencito le preguntaba a mi padre, y si monto un negocio, ¿cómo lo ves? Y ¿me darías algún consejo y tal? Y me sentó en una silla, me cogió una libreta y dice, a ver, apunta, Seguridad Social, tanto. Hacienda, tipo de IRPF, tanto. Costes de establecimiento, los primeros meses de alquiler, el impuesto local, el impuesto de actividad económica. Y cuando llegué al final digo, joder, pues si no me queda nada. Y dice, pues no lo montes. Es decir, claro, es decir, si no vas a montar un negocio que pueda pagar todo eso, pues es muy complicado tener ganas de emprender, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar a decir que es un emprendedor político, porque esa es otra de alguna historia. Manera también. Y menuda empresa montado. De momento tiene 3,5 millones de clientes, ¿no? O sea que no es poco, ¿no? Sí. Una palabra sobre el MAP, que le han preguntado también, el mercado alternativo bursátil. Bueno, yo creo que evidentemente tenemos que ayudar a que surjan iniciativas de esa naturaleza, y en España nos cuesta mucho abrirnos a nuevas regulaciones, a nuevos mercados. Yo soy partidario de abordarlo. Es decir, en este país, pongo el ejemplo de ese, o de los Business Angels o la financiación alternativa, que hoy en día para muchas startups y empresas o capital riesgo son la única manera de poder empezar una empresa. Entonces yo creo que fiscalmente hay que tratar bien también a quien pretende crear empleo en España. El otro día estuve en el South Summit, en el certamen de startups, que es una maravilla, por cierto, y muy bien organizado, y yo veía a unos señores en 3 minutos explicar su proyecto y toda la primera fila de capital riesgo y de inversores mundiales intentándole comprar en 3 minutos un proyecto a un chaval de 25 años, ¿no? Y dices, joder, esto es el futuro y está aquí ya, esto ya está pasando. Entonces, ese tipo de financiación, ese tipo de ayuda
A veces no solo el bancario, la financiación, hay otros métodos que yo creo que tenemos que potenciar. De hecho, algunas propuestas fiscales para las stock options y para otras cuestiones de las startups también están en ese acuerdo. Ciudadanos es un partido emprendedor y de emprendedores y queremos que quien emprende en España pues lo tenga un poquito más fácil. Estamos ya en los últimos minutos. Belarmino García, ingeniero de telecomunicaciones también, el hombre que creó Amena y que es aquí el director de nuestro máster en Big Data, dice: sabemos que la cuarta revolución industrial, Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, inteligencia turística, cambiará los conocimientos y habilidades de los trabajadores del 2020. Estamos ya. Si esto es cierto, ¿cómo en España no tenemos planes concretos de formación, incluyendo un ministerio de agenda digital? Bueno, el ministerio se ha incluido, lo que no sé si el ministro conoce mucho la agenda digital, pero en todo caso, crearse se ha creado, el nombre se ha puesto. Ahora veremos si hay realmente detrás más que un eslogan, si realmente hay una agenda digital. Yo creo que hay mucho recorrido todavía en esa agenda digital y creo que es bueno que un ministerio lleve ese parte del nombre en agenda digital porque es una cosa absolutamente transversal, ¿no? Y yo creo que tiene que marcar a todo un gobierno y a todo un país. Dicho eso, es evidente que hay una brecha generacional también. Los datos del CIS que se publicaron ayer, uno ve perfiles de votante y se da cuenta que hay una brecha generacional, ¿no? Es decir, en votantes del PP y el PSOE, decía ayer esos datos, que había gente que en los últimos 3 meses, pues más de la mitad de votantes del PP, pues la mitad pues, no había accedido a Internet, ¿no? Y del PSOE prácticamente igual. En cambio, en Ciudadanos y en Podemos creo que era un 90% el que había accedido a Internet en los últimos 3 meses. Se está produciendo una brecha generacional de la digitalización es hoy una barrera y a la vez te da un salto, ¿no? Una oportunidad, un upgrade de tus capacidades. Entonces yo soy absolutamente partidario de que en la educación española la digitalización esté presente, la programación esté presente. Es decir, no podemos tener un sistema educativo memorístico, absurdo, porque no se trata de que la gente se aprenda las cosas de memoria. Hoy la información ya la tenemos, lo que hace falta es razonar, es pensar y es programar y es saber tener en cuenta todo eso. Entonces, en el mapa educativo, uno de los temas que además está encima de la mesa ahora, que son los deberes famosos, algunos decimos que se trata de hacer menos pero mejor. Es decir, no se trata de poner a los niños a memorizar cosas, porque eso hoy en día accedes de otra manera. Lo que hace falta es que razonen para llegar a la solución, que sepan, en definitiva, llegar a la solución de los problemas, ¿no? Entonces, eso es un cambio en el modelo educativo. El profesor Marina, que es uno de los referentes seguramente pedagógicos de este país, ha escrito mucho sobre ello. Es compatible la excelencia con la igualdad de oportunidades. Y nosotros lo que proponemos, y con esto acabo esta pregunta, es vincular el mapa del empleo y del desempleo al mapa educativo. ¿Cómo se hace esto? Pues mire, hay que ver cuáles son los nuevos nichos de mercado laboral. ¿Cómo puede ser que estemos creando nuevas plazas universitarias directamente que van al fracaso? ¿Por qué? Porque si tú creas nuevas plazas universitarias donde detrás no hay un mercado laboral, condenas al fracaso y a la frustración a todos esos jóvenes, además de que lo pagas de dinero público, cosa que es un fracaso también. ¿Qué propone Ciudadanos? Veamos en el mapa los próximos 10 años dónde, o intentar prever dónde se están generando nuevos nichos de empleo y vinculemos esos a las plazas universitarias o a los másters o a los posgrados, porque entonces será mucho más efectivo, no generará frustración en muchos jóvenes y no se irán muchos jóvenes de España, que se van a otros países con formación pública sin encontrar trabajo. Un 48% de paro juvenil, pues aún así hay espacios que no tienen, empresas que no tienen jóvenes formados. Y hablaba el otro día con una empresa en la última campaña, una empresa de animación digital española, que somos además potentes en ese campo, estamos trabajando para grandes empresas y multinacionales, y decían: oye, es que tengo que contratar a la mitad de mi plantilla en el extranjero. ¿Cómo puede ser que con un 48% paro juvenil, en un ámbito como la animación digital, nos tengamos que ir a contratar extranjeros con jóvenes españoles que no tienen esa formación? ¿No sería mejor saber por dónde van los tiros en el mercado laboral y vincular la empleabilidad a la universidad? Pues yo creo que sí. Ahora, dile eso a Podemos o al PP, que te dirán que la universidad, unos que no se toca y los otros que ya está bien y que no me metas en líos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hay que ser valientes esta legislatura, porque no podemos seguir diciendo esto es muy complicado, esto es un lío, esto no lo voy a hacer yo. Bueno, pues alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Y si lo hace este gobierno bien, y si no lo tendrá que hacer el siguiente gobierno. Una última pregunta que coincide de varios medios de comunicación. Leo la de Valentín Carrera de Telemadrid. Dice: presupuestos, reformas reclamadas por Bruselas, pactos de Estado, etcétera, etcétera. Todo ello en unos meses, los primeros 100 días, que van a coincidir con la renovación de los partidos, congresos nacionales del Partido Popular, del PSOE, de Ciudadanos, de Podemos. ¿Es posible hacer todo eso al mismo tiempo?
Bueno, primero, yo le decía ayer a mis compañeros en la ejecutiva del partido que hemos convocado primarias, por cierto, nosotros van a votar todos los militantes de Ciudadanos al presidente de la ejecutiva. También le preguntan si van a necesitar avales, por cierto. Sí, ahora lo hablamos. Y precisamente por eso yo le decía a mis compañeros que tenemos que actualizar nuestros estatutos, nuestro partido, a la dimensión que hemos cobrado. Somos un partido que hace 5 años teníamos 3 diputados autonómicos y hoy tenemos 100 y 32 en el Congreso y estamos en Europa y en 750 ayuntamientos con grupo municipal. Entonces, muy complicado y hay que adaptarse al crecimiento. Lo vamos a hacer, pero les decía a mis compañeros, no perdamos ni un segundo ni prioricemos nunca el partido al país. O sea, no podemos estar mirándonos el ombligo y nuestros estatutos y no sé qué y tal, porque es que eres un fin para arreglar el país, no eres un instrumento en sí mismo para regocijarte de tu propio partido. Entonces, creo que los partidos que se fijan demasiado en sí mismos acaban mal, porque se olvidan del país, se olvidan de España. Y el PSOE, pues, de alguna manera le ha pasado esto y ya veremos si a Podemos le pasa o no, y al PP. Nosotros no vamos a caer en eso, vamos a refortalecer el partido, pero sobre todo para ofrecer un proyecto de futuro, ¿no? Y entonces, yo creo que sí que se puede, es la obligación. O sea, a la gente que trabaja cada día muchas horas no le podemos decir que, es muy complicado hacer todo esto, hay que dedicarle muchas horas. Oiga, mire, aquí hemos venido a trabajar, básicamente, y aquí no hay excusas. Y el Gobierno tiene que ponerse las pilas. El Gobierno ha estado durante un año diciendo que no le dejaban gobernar, pero ahora ya hay Gobierno. Ahora ya no vale decir que no me dejan gobernar, ahora hay que gobernar. Y a la oposición nos toca no decir que no a todo, sino arrimar el hombro, estar con los temas importantes, apretar en lo que sea necesario y ayudar al Gobierno para que se cumpla. Así que yo creo que sí que es posible. Es verdad que la agenda de los primeros 3 meses es brutal, porque hay muchos de los acuerdos que son de trascendencia política y se tienen que acometer en los primeros meses. Pero no es incompatible hacer un congreso o un partido con dedicarle el tiempo que necesita a tu país, porque una cosa, el país está por encima del partido. Vamos a concluir rigurosos a las 10, como nos habíamos comprometido. Yo le agradezco mucho a Albert Rivera, y creo que en nombre de todos, que haya venido a decirnos aquí incluso titulares. Déjeme refrescar, seguro que mis colegas han tomado los suyos, pero yo también soy periodista, y tomo un titular que me parece importante. En 22 días, y será una prueba, en 22 días el Gobierno tiene que enviar desde el Ministerio de Hacienda una carta para que no prescriba esa aportación que tienen que hacer las personas que se acogieron a la llamada amnistía fiscal. Eso es así de claro. Es decir, el día 30 de noviembre, si no se ha cumplido esa prueba, ahí tendremos una señal muy clara. Sí, es un buen titular entre muchos otros, pero lo importante sobre todo es que no le suban el IRPF a los españoles para que no paguen los defraudadores. O sea, yo no estoy dispuesto a negociar unos presupuestos para volver a subir el IRPF a los españoles. O sea, no es justo, sería una profunda injusticia y vamos a pelear para que el Gobierno no suba el IRPF, no suba el IVA y no vuelva a hacer recortes en sanidad, en educación o en dependencia. Me parece que es de justicia y lo vamos a pelear. Y para que eso pase hay que pedirle a los defraudadores que por lo menos cumplan ese 10%. Pues en estos 22 días estaremos pendientes de ello, de las noticias de los autónomos y de todas esas pancartas que queremos que se concreten ya. No, el país no puede esperar más. Estoy de acuerdo, los españoles no pueden esperar más, nadie se merece decirles que esto es un lío y que esto ya vendrá más tarde, ahora es momento de ponerse a trabajar. Y también una cosa, quien no esté dispuesto a trabajar, que deje paso. Quiero decir, al final no vale ni estar en la oposición ni en el Gobierno diciendo que esto es muy complicado. Oiga, mire, nos debemos a los españoles, somos asalariados y representantes con orgullo de los españoles y aquí hay gente que tenemos mucha energía y muchas ganas para cambiar las cosas. Lo haremos desde la oposición responsable y ayudaremos a que esto pase, porque creo que los españoles nos han votado no para llorar y decirles que esto es muy difícil, sino para decirles tranquilo, que de esto nos encargamos nosotros. Pues quedamos a la espera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Está muy bien.